aprender
la soledad deja de ser un monstruo y se convierte en un maestro. Y para eso, primero hay que entender por qué duele tanto cuando no sabemos habitarla. La soledad que hiere nace del abandono, de la carencia, de las heridas que arrastras desde niño. Es esa sensación de que si te quedas solo contigo, no habrá nadie que te rescate. Desde pequeños nos enseñaron a asociar la compañía con seguridad y la ausencia de otros con peligro. Crecimos rodeados de ruido, de movimiento, de distracciones que hacían que nunca tuviéramos que enfrentarnos a nuestro interior. Y así se formó un pensamiento silencioso pero poderoso: si estoy solo, algo está mal conmigo. Ese pensamiento es mentira, pero se siente real cuando el silencio te obliga a mirarte de frente. Cuando la soledad llega en forma de pérdida, el golpe es más profundo. Tal vez una ruptura, una traición, un distanciamiento, una muerte o simplemente un ciclo que terminó. De repente te encuentras caminando por la vida con un hueco en el pecho, preguntándote en qué momento todo se desmoronó. Y ahí, en ese punto, es cuando más duele. Porque no solo estás enfrentando la ausencia del otro, sino también todo lo que la presencia del otro disimulaba. La soledad de la herida es la que te coloca frente a tus vacíos internos y te pregunta: ¿qué parte de ti estabas usando a otros para no sentir? Es fuerte. Es incómodo. Desarma. Pero es necesario. Déjame contarte otra parte de la historia que iniciamos. Imagina al protagonista después de esa primera noche en silencio. Sintió el nudo, sintió el miedo, sintió la incomodidad. Pero al día siguiente, la vida siguió igual por fuera, y distinta por dentro. Comenzó a notar cómo antes buscaba compañía solo para distraerse, cómo hablaba con personas con las que ya no conectaba, cómo llenaba su día con ruido porque no sabía escuchar su propio mundo interior. Incluso empezó a darse cuenta de que muchos de sus vínculos eran sostenidos por miedo, no por amor. Y eso pasa también contigo sin que lo notes. Hay amistades que mantienes porque temes quedarte solo. Hay relaciones que sostienes por costumbre. Hay conversaciones que repites solo para no enfrentar lo que sientes cuando todo se queda quieto. Y aquí es donde aparece la soledad que hiere. Cuando la usas como espejo, te muestra verdades que preferías no mirar. Pero escucha esto: no hay crecimiento sin ese primer dolor. Ese tipo de soledad no llega para destruirte, llega para despertarte. Es la que te dice: mira dónde estás sosteniendo más de lo que te corresponde. Mira dónde te perdiste por darle gusto a otros. Mira dónde te has abandonado. Cada punzada interna es un mensaje. Cada nudo que sientes es una señal. Lo que duele es la resistencia, no la soledad. Y luego, poco a poco, aparece el segundo rostro. La soledad que sana. Esa llega cuando dejas de huir de ti. Cuando ya no necesitas llenar el silencio con voces ajenas. Cuando empiezas a descubrir que dentro de ti hay paz esperando ser reconocida. La soledad que sana no aparece en el ruido. Aparece cuando te permites estar contigo con una intención diferente, no para castigarte, no para analizarte como si fueras un problema, sino para acompañarte. Cuando logras cruzar ese umbral, la soledad cambia de color. Ya no es esa habitación fría donde estás atrapado. Se convierte en un espacio cálido donde respiras, donde sientes, donde escuchas, donde entiendes. Empiezas a ver que el silencio no te vacía, te revela. Que el tiempo contigo no te da miedo, te fortalece. Que estar solo no te quita valor, te lo devuelve. Porque la soledad consciente, la que sana, nace cuando entiendes que tu compañía es suficiente, que no necesitas validación constante para existir, que puedes sostenerte incluso en tus días más pesados. Esa soledad no te desconecta del mundo, te conecta contigo. Te da claridad para saber qué quieres, qué necesitas, qué debes soltar y qué debes cuidar. Y desde ese lugar, irónicamente, empiezan a cambiar tus vínculos. Ya no aceptas relaciones que te drenan. Ya no te conformas con afectos a medias. Ya no entras en dinámicas que te rompen. Porque quien se siente pleno en su soledad no busca compañía desde la carencia, sino desde la abundancia interior. Recuerda algo: la soledad no crea heridas, solo las señala. Pero también señala la salida. Cuando nuestro protagonista comenzó a observar sus emociones sin juzgarlas, algo se desbloqueó. Lo que antes era angustia se convirtió en entendimiento. Lo que antes era miedo se convirtió en conciencia. Empezó a ver que las noches en silencio eran, en realidad, conversaciones profundas consigo mismo. Empezó a ver que el llanto que había negado por años tenía un mensaje. Empezó a ver que la soledad no era un castigo, era un puente hacia la verdadera sanación. Y quizá tú estés cruzando ese puente ahora mismo. Quizá estás sintiendo que todo está cambiando dentro de ti. Y aunque no lo parezca,
eso es una bendición. Porque nadie aprende a amarse rodeado de ruido. El amor propio siempre nace en una habitación silenciosa donde decides elegirte a ti. Por eso, si ahora estás viviendo una etapa de soledad dolorosa, no la maldigas. No la evites. No la trates como una enemiga. La soledad que duele es maestra. Viene a mostrarte lo que ya no puedes seguir ignorando. Viene a enseñarte que eres fuerte incluso cuando sientes que no puedes más. Viene a recordarte que dentro de ti hay un hogar que aún no has decorado, un refugio que aún no conoces, una luz que aún no has encendido. Permítete sentir. Permítete llorar. Permítete descubrir lo que hay detrás de ese nudo en el pecho. Porque lo que hoy te lastima es lo que mañana te abrirá camino. En los siguientes minutos hablaremos del arte de estar solo, de cómo convertir esta etapa en poder, en paz y en claridad. No te vayas. Aún queda mucho por revelar y lo que sigue puede transformar completamente tu relación contigo mismo. Estar solo no siempre es un dolor, también es un arte. Y como todo arte, requiere paciencia, intención y práctica. Después de atravesar la parte más dura de la soledad, llega un momento en el que empiezas a notar algo distinto. El silencio ya no pesa igual, tu respiración se siente más ligera, tu mente deja de pelear con cada minuto sin compañía. Y allí, en ese espacio nuevo, ocurre algo parecido a un despertar. Te das cuenta de que la soledad no es únicamente un lugar donde se cae, también es un lugar donde se aprende a volar. Hoy vamos a entrar en ese territorio sagrado donde el tiempo contigo comienza a convertirse en el entrenamiento más poderoso para la paz interior. El arte de estar solo no se trata de alejarte del mundo, sino de aprender a habitarlo desde adentro primero. La mayoría de las personas pasan toda su vida acompañadas, rodeadas, conectadas, pero nunca presentes. Viven hacia afuera sin saber qué ocurre dentro. Viven respondiendo a estímulos, llenando su tiempo con actividades, compromisos, conversaciones sin sentido, solo para no sentir el silencio que tienen miedo de enfrentar. Y así, sin darse cuenta, se desconectan de la relación más importante de su vida, la que tienen consigo mismos. Pero cuando tú decides estar solo de forma consciente, no como un escape sino como un acto de amor propio, algo empieza a ordenarse internamente. El ruido baja. La ansiedad se aclara. Los pensamientos dejan de correr en círculos. Y por primera vez notas cosas que antes te parecían invisibles. ¿Cómo reaccionas cuando nadie te ve? ¿Qué emociones has estado guardando? ¿Qué sueños dejaste de lado? ¿Qué deseos siguen vivos aunque los hayas callado por años? Y sobre todo, ¿quién eres realmente sin las expectativas de nadie más? Una de las primeras cosas que descubres en el arte de estar solo es que el tiempo contigo no es una carga, es un privilegio. Porque cuando pasas tiempo a solas, recuperas algo que habías perdido, tu atención. Vuelves a escuchar tu respiración, vuelves a observar tu cuerpo, vuelves a sentir tu energía, vuelves a notar que te calma y que te inquieta. Empiezas a estar presente en ti de una manera en la que antes no podías, porque estabas fragmentado entre mil cosas externas. Déjame contarte la siguiente parte de la historia. Nuestro protagonista, después de enfrentar su propia incomodidad interior, comenzó a tener momentos diferentes. Al principio era solo un pequeño suspiro de calma en medio del silencio, casi imperceptible. Pero con el tiempo, ese suspiro se convirtió en minutos, y luego en horas. De pronto descubrió que podía despertarse sin correr al celular, que podía caminar sin audífonos, que podía sentarse en el parque y simplemente observar el mundo sin necesidad de hablar con nadie. Y en esos momentos, se sintió más vivo que nunca. Ese es el arte de estar solo, convertir el tiempo contigo en un espacio de vida, no de vacío. Hay prácticas que pueden ayudarte a desarrollar este arte con más conciencia. La primera es la observación. Simple, silenciosa, profunda. Sentarte 5 minutos contigo y notar qué sientes, qué piensas, qué te incomoda. No para juzgarlo, no para arreglarlo, solo para verlo. La segunda práctica es la respiración consciente. Respirar lento, profundo, dejando que el aire entre y salga como si estuvieras limpiando tu interior. La tercera es el journaling espiritual. Escribir lo que sientes, lo que descubres, lo que te duele y lo que te ilumina. Cuando escribes desde el alma, conviertes la soledad en un diálogo íntimo contigo. La cuarta práctica es algo que pocos se atreven a hacer, hablar contigo mismo. Y sí, suena extraño, pero es el diálogo más sincero que puedes tener. Pregúntate qué necesitas hoy. Pregúntate qué quieres soltar. Pregúntate qué te está pesando. Cuando te hablas, comienzas a escucharte. Y cuando te escuchas, comienzas a sanarte. Pero más allá de cualquier práctica,
el arte de estar solo tiene un punto clave: aprender a disfrutar tu propia compañía. No desde la obligación. No desde la resignación. Desde el disfrute real. Hacer cosas que te gustan sin depender de nadie. Ir al cine solo. Comer solo. Caminar solo. Descubrir hobbies nuevos. Redescubrir los viejos. Cuando te das esos espacios, el mundo deja de ser un lugar abrumador y se convierte en una extensión de tu libertad interior. Y aquí ocurre uno de los descubrimientos más profundos. Cuando aprendes a estar bien contigo, ya no buscas compañía por necesidad, sino por elección. Ya no aceptas vínculos que solo llenan un vacío, sino conexiones que aportan luz, alegría, paz. Porque cuando te disfrutas a ti mismo, cambian tus estándares. Cambias tú. Ya no toleras relaciones que te drenan, amistades que no te respetan o dinámicas que te apagan. La soledad te entrena para reconocer lo que mereces. Nuestro protagonista lo descubrió una tarde cualquiera, sentado frente a la ventana mientras el sol entraba suavemente. Por primera vez sintió gratitud por estar solo. No porque quisiera alejarse del mundo, sino porque entendió que, por fin, estaba aprendiendo a estar consigo. Ese día se dio cuenta de que ya no buscaba desesperadamente mensajes, llamadas o compañía. Y lo más hermoso fue que, al dejar de buscar compulsivamente afuera, comenzó a encontrarse adentro. Eso es lo que la soledad consciente hace contigo: te devuelve a ti mismo. Te enseña que puedes sostenerte, escucharte, acompañarte. Te prepara para una vida más auténtica, más tranquila y más real. Y lo más importante, te demuestra que estar solo no es un estado definitivo, sino una etapa que fortalece tu alma. En este punto, muchos se preguntan si esto significa que entonces deberían aislarse o cortar lazos. Y la respuesta es no. Estar solo no es lo mismo que estar aislado. Aislarse es huir de la vida. Estar solo es reconectar con ella desde otro lugar. Cuando practicas el arte de estar solo, te vuelves más humano, más consciente, más presente. Y eso mejora tus relaciones, no las destruye. Porque solo alguien que se conoce puede conocer a otro. Solo alguien que se escucha puede escuchar de verdad. Solo alguien que está en paz consigo puede dar paz a otros. Por eso el arte de estar solo no te aleja del mundo, te regresa al mundo con una versión más clara, más fuerte y más honesta de ti mismo. Y antes de cerrar esta parte, quiero que escuches esta reflexión: cuando aprendes a escucharte, dejas de aceptar la compañía que te resta. Eso es libertad. Eso es crecimiento. Eso es madurez espiritual. En los próximos minutos veremos cómo esta soledad interior no solo te transforma a ti, sino también la forma en que te relacionas con los demás. Porque aprender a estar solo es apenas el comienzo. Lo que viene después puede cambiar radicalmente tu manera de amar, conectar y construir vínculos. No te vayas. Aún queda mucho por descubrir. Cuando aprendes a estar solo, algo profundo cambia en la manera en que miras a los demás. Es como si un velo se levantara y, por primera vez, pudieras ver con claridad quién está en tu vida por amor y quién está por conveniencia, quién te acompaña de verdad y quién solo te usa como refugio temporal. La soledad, lejos de alejarte del mundo, te otorga una visión nueva sobre tus relaciones. Y esa visión, aunque a veces duele, es una bendición disfrazada. Porque aprender a estar solo no solo te transforma a ti, transforma la forma en que te vinculas con todos. Cuando no sabes estar solo, aceptas cualquier compañía. Te conformas con migajas emocionales, te aferras a relaciones tóxicas, te quedas donde ya no hay amor solo para no enfrentar el silencio. Pero cuando comienzas a estar bien contigo, cuando el silencio deja de asustarte, los demás ya no pueden manipularte con su presencia ni con su ausencia. Ya no te quiebras si alguien se va, ya no te pierdes si alguien te deja en visto, ya no cargas con relaciones que pesan más de lo que aportan. La soledad consciente te devuelve tu dignidad emocional. Déjame contarte cómo le pasó a nuestro protagonista. Antes, necesitaba que lo quisieran. Necesitaba sentirse acompañado para creer que su vida tenía valor. Y por eso mantenía personas cerca que no lo cuidaban, que no lo escuchaban, que no lo elegían realmente. Pero un día, después de esos momentos de silencio profundo, se dio cuenta de algo doloroso: muchas de sus relaciones no eran auténticas. No eran recíprocas. No eran amor, eran miedo disfrazado de compañía. Y cuando uno hace ese descubrimiento, el alma se rompe un poco. Pero también se ilumina. La soledad te muestra quién se queda cuando no tienes nada que ofrecer más que tu verdad. Porque cuando te vuelves auténtico, algunas personas se alejan. Pero no te asustes, quienes se alejan nunca estuvieron realmente para ti.
La soledad revela lo que las palabras y los gestos nunca dijeron. Aquí es donde llega uno de los aprendizajes más importantes. La soledad no te enseña a dejar de amar, te enseña a amar mejor. Cuando te conoces, cuando te respetas, cuando ya no te abandonas por miedo a estar solo, tus relaciones cambian completamente. Empiezas a poner límites sin sentirte culpable. Empiezas a identificar qué vínculos te hacen bien y cuáles solo drenaban tu energía. Empiezas a valorar la calidad por encima de la cantidad. La soledad te enseña a distinguir entre quien te acompaña y quien te carga. Entre quien suma y quien resta. Entre quien te quiere y quien te necesita para llenar sus vacíos. Y aquí ocurre algo hermoso. Cuando no necesitas a nadie para sentirte completo, las personas que llegan a tu vida llegan desde un lugar distinto. No llegan porque tú estás desesperado por compañía. Llegan porque vibras en paz. Llegan porque ahora eres tú, genuino, sin máscaras, sin dependencias, sin miedo. Llegan porque tu energía ya no exige, sino que invita. Porque ya no buscas afuera lo que encontraste adentro. Esto mismo le pasó a nuestro protagonista. Con el tiempo, los vínculos que no eran auténticos se fueron debilitando. Algunas personas se alejaron, otras se quedaron calladas, otras lo miraron como si fuera un extraño. Pero las pocas que se quedaron de verdad. Y entonces descubrió algo valioso. Uno no necesita un montón de personas alrededor, necesita pocas, pero verdaderas. Necesita aquellas que no huyen cuando estás mal, las que celebran cuando te va bien, las que no sienten envidia cuando creces, las que te abrazan incluso cuando estás en pedazos. La soledad es un filtro natural. No porque te vuelva más exigente, sino porque te vuelve más consciente. Ya no llamas a cualquiera cuando te sientes triste. Ya no cuentas tus sueños a quien no sabe cuidarlos. Ya no abres tu corazón a quien no tiene intención de respetarlo. Ya no te lanzas emocionalmente a la primera mano que se extiende. Porque aprendiste algo que la mayoría tarda toda la vida en comprender: tu paz no es negociable. En este punto, también descubres que la soledad no solo te ayuda a ver a los demás, sino también a ver lo que tú ofrecías. A veces, cuando no sabíamos estar solos, dábamos demasiado. Te entregabas sin límites. Regalabas tiempo, energía, amor, atención a quienes no lo merecían. No porque fueran malas personas, sino porque tú no sabías cuánto valías. Y entonces, la soledad también te confronta con tu propia responsabilidad. ¿Cuántas veces permitiste que te hirieran porque no querías quedarte solo? Pero aquí viene la parte liberadora. No importa lo que haya pasado antes. No importa cómo te relacionaste. No importa cuántas veces te perdiste tratando de agradar. La soledad consciente no te juzga por el pasado, te enseña cómo no repetirlo. Te muestra que puedes empezar de nuevo, que puedes amar diferente, que puedes construir relaciones más sanas sin miedo a quedarte sin nadie. Y lo más sorprendente, una persona que sabe estar sola ama mejor. Porque no ama desde la necesidad. No ama desde el vacío. No ama desde el miedo a la pérdida. Ama desde la libertad. Ama desde la plenitud. Ama desde la decisión, no desde la carencia. Nuestro protagonista lo descubrió un día, cuando alguien nuevo llegó a su vida. Lo miró y pensó: no te necesito, pero te elijo. Y eso cambió todo. Porque la verdadera conexión nace cuando no dependes, cuando no suplicas, cuando no esperas que el otro te salve. Nace cuando compartes lo que ya encontraste dentro de ti. Por eso, aprender a estar solo es uno de los regalos más grandes que te puedes dar. Porque transforma tu mirada, limpia tus vínculos, ilumina tu valor y fortalece tu espíritu. Y lo más hermoso es que la soledad no busca quedarse para siempre, busca prepararte. Es una etapa, un puente, un entrenamiento. En los siguientes minutos llegaremos al cierre de este viaje. Entender que caminar solo no significa estar vacío, sino caminar con una versión más honesta, más fuerte y más despierta de ti mismo. No te vayas. Lo más poderoso está por llegar. Caminar solo no significa caminar vacío. Significa caminar con todo lo que has descubierto de ti, con la fuerza que no sabías que tenías, con la claridad que llegó cuando el ruido se apagó. Esta última parte del viaje no es un final, es el inicio de una nueva manera de vivir. Porque cuando aprendes a estar solo, cuando logras transformar el silencio en un refugio y no en un castigo, comienzas a ver la vida desde un lugar completamente diferente. Y desde ahí, cada paso que das tiene un propósito más profundo, más consciente, más verdadero. Llegar hasta este punto no fue fácil. Reconocer tus heridas, enfrentar tus pensamientos, sostener tus emociones sin buscar una vía de escape, todo eso requiere valentía.
Mucha más valentía de la que la mayoría reconoce. Por eso, aunque no lo notes, ya has cambiado. Ya no eres la misma persona que temía quedarse a solas. Ya no necesitas que alguien te valide para sentirte suficiente. Ya no buscas afuera lo que solo pueden hacer adentro. Y esa transformación silenciosa es la que te prepara para lo que viene ahora. Porque cuando ya no dependes emocionalmente de nadie, empiezas a caminar con una libertad distinta. La libertad de saber que, aunque estés solo, jamás estás perdido. La libertad de entender que tu valor no está en cuanto te quieren los demás, sino en cuanto te eliges tú. La libertad de saber que puedes sostener tu mundo interior sin derrumbarte. Esa libertad cambia todo. La forma en la que trabajas, en la que amas, en la que sueñas, en la que avanzas. Nuestro protagonista lo descubrió una mañana cualquiera. No había nada especial, ni un paisaje mágico, ni un evento extraordinario. Simplemente abrió los ojos, respiró profundo y sintió una paz que nunca había sentido antes. Era la sensación de haberse encontrado. De haber regresado a sí mismo después de años de haberse buscado en los lugares equivocados. Ese día entendió algo poderoso, estar solo no le había quitado nada, le había devuelto todo. Y tal vez tú estés llegando justo a este punto. Tal vez estás empezando a notar que el silencio ya no te ahoga, sino que te abraza. Que tus pensamientos ya no te persiguen, sino que te hablan. Que tus emociones ya no te aplastan, sino que te guían. Eso es crecer. Eso es despertar. Eso es aprender a estar contigo sin miedo. La soledad, entonces, deja de ser un túnel oscuro. Se convierte en un camino iluminado. Un camino donde descubres que tienes una voz interior que merece ser escuchada. Un camino donde entiendes que tu amor propio no es una frase motivacional, sino una práctica diaria. Un camino donde te das cuenta de que no necesitas correr detrás de nadie, porque lo que es para ti no requiere persecución, llega, se queda y fluye. Cuando te conviertes en alguien que sabe estar solo, te vuelves más selectivo. No por orgullo, sino por sabiduría. Ya no das tu tiempo tan fácilmente. Ya no entregas tu corazón sin conciencia. Ya no permites que cualquiera entre en tus espacios sagrados. Porque aprendiste cuánto te costó sanar, cuánto te dolió reconstruirte, cuánto te tomó escucharte. La soledad te entrenó para proteger tu paz. Y aquí ocurre algo que transforma por completo tu visión de la vida. Entiendes que no viniste a este mundo a mendigar compañía ni afectos. Viniste a crecer, a aprender, a evolucionar, a encontrarte. Y si en ese camino llegan personas que caminan contigo, las recibes con gratitud. Pero si no llegan, tú sigues siendo completo. Porque la compañía es un complemento, no una necesidad de supervivencia emocional. Caminar solo no significa que no habrá amor en tu vida. Al contrario, el amor que llegará después de aprender a estar solo será más profundo, más consciente, más sano. Porque ya no lo buscarás desde la carencia, sino desde la abundancia interior. Ya no te unirás a alguien para llenar un vacío, sino para compartir plenitud. Y cada relación será más auténtica porque será una elección, no una necesidad. Pero más allá de los vínculos, esta etapa te enseña algo aún más grande. La soledad te conecta con tu propósito. Cuando no estás distraído intentando agradar, encajar o ser aceptado, comienzas a escuchar lo que tu alma realmente quiere. Empiezas a notar los sueños que dejaste atrás, los talentos que ignoraste, los llamados que evitaste por miedo o por dependencia. En la soledad, tu propósito habla claro. Y por primera vez, lo escuchas sin ruidos que lo opaquen. También descubres que caminar solo te conecta con lo espiritual de una manera más profunda. Porque en el silencio es donde más fácil se escucha lo esencial. Donde sientes esa presencia invisible que te guía, que te acompaña, que te sostiene incluso cuando no hay nadie cerca. La soledad te hace entender que nunca has caminado realmente solo, siempre hubo algo más grande sosteniéndote. Llámalo vida, destino, universo, Dios, alma. Lo que sea que tú reconozcas como esa voz que susurra dentro. Ese acompañamiento silencioso se hace más fuerte cuando estás contigo. Y llega entonces la parte final de este viaje. Darte cuenta de que la soledad no es un destino, sino un entrenamiento. Te prepara para mejores relaciones, para decisiones más sabias, para una vida más auténtica. Te prepara para amar mejor, para elegir mejor, para cuidarte mejor. Te prepara para ser tú, sin miedo, sin máscaras, sin depender de nadie para sostenerte. Por eso, escucha estas palabras que nacen desde el fondo de esta enseñanza. Estar solo no es estar vacío. Estar solo es estar lleno de ti. Lleno de tu fuerza, de tu luz, de tu historia, de tu capacidad de volver a empezar.
La soledad te permitió encontrarte, y ahora tú decides hacia dónde vas con esa nueva versión de ti. Y antes de cerrar, quiero dejarte un llamado a la acción emocional, directo al corazón. Si este mensaje resonó contigo, no lo ignores. Suscríbete, comparte este video y escríbeme en los comentarios si estás aprendiendo a abrazar tu soledad. Porque no estás solo en este proceso. Miles de personas están despertando a la misma verdad que tú estás descubriendo hoy. Y juntos podemos construir un espacio donde la soledad no sea miedo, sino camino. Donde estar contigo sea un regalo y no una carga. Donde aprender a estar solo sea la puerta hacia la vida que realmente mereces. Quédate. Sigue este camino. Aún hay mucho más por despertar en ti.